Buenas noches. Entonces, vamos el día de hoy a hablar acerca de los pares craneales. Bueno, entonces ya sabemos que para continuar con los pares craneales debemos recordar todo. Primera neurona desde la corteza cerebral llega al núcleo, a los núcleos motores, y la segunda neurona se encuentra en los núcleos motores de dicho par y sale hacia los músculos. Cuando es vía sensitiva, la primera neurona es un ganglio, la segunda neurona es el núcleo del par o lo que se llama también el origen real y la tercera neurona va a estar en el tálamo. Recordar que estamos viendo paralelamente, ¿verdad? Los cortes del tallo encefálico. Hasta ahora hemos visto los dos de mesencéfalo, que son a nivel de los colículos superiores y a nivel de los colículos inferiores. Ahora vamos a ver los dos que están en protuberancia. Nivel superior de protuberancia y nivel inferior de protuberancia. Entonces vamos a ver el par craneal, el cuarto par craneal, que es mi favorito. Ya van a ver por qué. El cuarto par, ¿verdad? Es el más delgado de todos los pares craneales y a la vez es el único par craneal que sale por la parte posterior del tallo encefálico, el único que sale. Como les dije, en el caso, ¿verdad? El único núcleo que tiene es el núcleo motor del troclear. Por lo tanto, tiene una sola función. Yo les dije que cuando son núcleos motores, entonces lo que yo colocaba abajo era de dónde podía venir la primera neurona. Normalmente la primera neurona viene de la corteza cerebral, pero también existen reflejos que responde el nervio troclear, ¿verdad? Y entonces viene inervación de los colículos superiores, por ejemplo, como les dije ayer, eh, cuando vas a esquivar una pelota, algo, se mueven tus ojos, se cierran, se mueven tus miembros superiores, toda esa conexión de los colículos superiores y importante del fascículo longitudinal medial que hoy sí lo vamos a describir. Aquí entonces lo vemos de lado igualmente. Aquí está el cuarto par craneal saliendo por la cara posterior del tallo encefálico. Por eso, entonces, ese es su origen aparente. Cara posterior de el tallo encefálico. Entonces aquí tenemos otra vez, ¿verdad? El nivel, el corte a nivel de los colículos del colículo inferior y vemos, ¿verdad? Que está el cuarto par. A ese nivel, si tú haces el corte a ese nivel, está el cuarto par. Lo vemos aquí, está saliendo hacia atrás, ¿verdad? Saliendo hacia atrás y entonces luego se dirige hacia delante. ¿Qué otras cosas vemos aquí? Como habíamos dicho, el colículo inferior. El colículo inferior tiene que ver con los oídos. Recuerden, colículo superior con los ojos, colículo inferior con los oídos, por lo tanto no tiene nada de conexión aquí con este par craneal. Recuerden que estas dos bolitas, que son cuatro en verdad, porque esto está por la mitad, se llaman también tubérculos cuadrigéminos. Se los coloqué aquí para que se recuerden. Fíjense que el corte pasa por aquí, por este conducto que vieron seguramente también en la primera unidad, que se llama acueducto de Silvio, que es la conexión entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Acueducto de Silvio está aquí atrás, es este que vemos aquí. Que vemos también aquí el núcleo mesencefálico del trigémino, que es este, porque el trigémino está dividido en tres núcleos. El superior es el mesencefálico, que es este que estamos cortando aquí. Otra cosa que vemos, ¿verdad? Es el núcleo del nervio troclear, que ya se los dije, como les dije también anoche,
Le coloco el numerito para que se acuerden de qué par estamos hablando, para que, como les dije, yo espero que cuando termine mañana la clase, ya ustedes mínimo se sepan los nombres de los pares craneales, si no se lo han aprendido todavía. Otra cosa que vemos son los lemniscos. Aquí, que vienen aquí subiendo. Los lemniscos es la vía por donde va subiendo, es como decir los axones de la segunda neurona sensitiva. Que las neuronas sensitivas que vienen del trigémino y que vienen de todos los núcleos sensitivos que están en el asta posterior de la médula espinal. Todos ellos vienen subiendo y se les llaman los lemniscos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, que son estos tres que están en rojo. Estos otros en azul, el fascículo longitudinal medial, ¿verdad? Que es este aquí, que integra varios núcleos, que vamos a hablar más adelante, y la formación reticular. La formación reticular es el centro de la vigilia y el sueño. Como les dije de anoche también, eso es una clase que van a ver. Tenemos aquí también lo que es la sustancia negra, ¿verdad? Tiene conexiones con la corteza cerebral, la médula espinal, los núcleos de la base. Los núcleos de la base son unos núcleos especializados que ayudan a la vía córtico-espinal, también en una clase aparte, y ayudan en lo que es el tono muscular. El pedúnculo cerebral, ¿verdad? El pedúnculo cerebral está formado por fibras temporopontinas, fibras córtico-espinales y córtico-nucleares y fibras frontopontinas. Esas las que están en verde. Eso se lo tienen que aprender. ¿Qué es eso? Fíjense, aquí está esta vía que se llama córtico-ponto-cerebelosa. Esta vía córtico-ponto-cerebelosa que viene entonces desde la corteza, por eso se llama córtico, ponto, porque pasa por los núcleos pontinos, y los núcleos pontinos, ¿se acuerdan que les dije que están en el puente? Y por eso se llaman pontinos, porque están en el puente, que es la misma protuberancia. Y de allí hacen conexión con el cerebelo. Por eso se llama córtico ponto cerebelosa. Entonces, son estas mismas que vienen bajando, fibras temporopontinas, porque vienen de la corteza temporal hacia el puente, y estas fibras frontopontinas que vienen de la corteza frontal hacia el puente. Pero, o sea, como estamos a este nivel, bien, vemos, fíjate que esto que ven aquí es esto mismo. ¿Ves? Entonces hicimos el corte aquí, vemos estas fibras, pero ellas van a tener que seguir bajando hasta llegar al puente, donde están los núcleos pontinos, que los vamos a ver después, y vamos a ver que allí hacen su conexión. La otra vía súper importante es esta, fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Profesor, ¿qué es eso? Bueno, sencillamente la primera neurona de la vía motora. La neurona que viene desde la corteza hacia los núcleos de la médula espinal. Por eso se llama córtico nuclear. Y también córtico espinal, perdón. Y también la primera neurona de los pares craneales motores que están en el tallo encefálico. Y por eso se llama córtico nuclear. Por allí vienen bajando. Lo vamos consiguiendo aquí. Fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. No se les puede olvidar por dónde va pasando la vía piramidal o córtico-espinal. ¿Cuál es la vía del nuclear o patético? ¿Verdad? La primera neurona, por supuesto, está en el área motora primaria del lóbulo frontal, baja por la vía córtico-nuclear o vía piramidal y hace sinapsis con la segunda neurona que está simplemente en el núcleo motor, que es el del cuarto par, y va a destinarse al único músculo que inerva, que es el oblicuo superior. Entonces fíjense cómo, vienen aquí, viene la primera neurona, que es esta roja, ¿verdad? Y
Fíjense cómo se decusa aquí. ¿Ves? Hace decusación antes de llegar al núcleo, como les dije. Y de allí sale el nervio, que es el único que sale por detrás. Aquí está haciendo también este núcleo, haciendo eh, conexiones, ¿verdad? Con los colículos superiores. Aquí no hacen la conexión como tal porque este es el colículo inferior, sino que suben un poquito, pero con todo esto como un corte transversal no se ve, suben un poquito y entonces hacen conexiones con el colículo superior, que son las fibras tectobulbares, porque dijimos que tecto es colículos y bulbares tienen que ver con los núcleos de los pares craneales. ¿Eh? El origen aparente del cuarto par, como ya lo hemos dicho sobre 200 veces, cara posterior de el tallo encefálico. Salida del cráneo. Bueno, sale por donde van todos los nervios hacia el ojo, por la fisura orbitaria superior. Aquí lo estamos viendo. Igualmente, aquí lo vemos en el Prometheus, ¿verdad? En la configuración interna de la base del cráneo y en la configuración externa de la base del cráneo no se ve porque por aquí no se ve, una vez más, lo repito, no se ve la cavidad orbitaria. Entonces aquí viene, ¿verdad? El claro patético viene aquí por detrás, se dirige hacia adelante, pasa a través de la fisura orbitaria superior y llega a inervar al músculo oblicuo superior. Hay un detalle que tiene este par craneal y es que cuando, bueno, ustedes que ahorita están en anatomía y fisiología, casi todos los libros de anatomía y fisiología dicen que cuando se contrae el músculo oblicuo superior del ojo por el troclear, el ojo mira hacia abajo y hacia afuera. Sin embargo, hay algunos libros, muy pocos de anatomía, y otros de semiología. Semiología es la rama que estudia el examen el examen clínico del paciente, los signos y síntomas del paciente. Entonces hay libros de semiología que te dicen que no, que él hace que mire hacia abajo y hacia adentro. Fíjense, por ejemplo, este libro que tenemos aquí, este es el Anatomía de Gray. ¿Qué ojo es este? Perdón. El ojo derecho. Vemos aquí esta estructura que siempre está hacia medial, ¿verdad? En el ojo. ¿Y este ojo cuál es? El derecho también. Entonces, fíjense, aquí esta parte dice que el oblicuo superior hace que mire hacia abajo y hacia afuera. ¿Ves? Hacia abajo y hacia lateral, pues. Pero el mismo libro se contradice cuando aquí abajo dice que el oblicuo superior hace que mire hacia abajo y hacia adentro o hacia medial. Entonces por eso es que le digo que se van a encontrar con esa confusión. Yo cuando estudié Morfo 3, eso me quedó claro, o sea, me quedó claro que era hacia abajo y hacia afuera. Sin embargo, cuando llegué a semiología, a introducción a la práctica médica, continuaba todo normal. Como a mí me quedó la materia, ¿verdad? La vi con otro profesor después. Y entonces cuando yo respondí que era hacia abajo y hacia afuera, me dijo, no, que eso no es así, que es hacia abajo y hacia adentro. Yo quedé, ¿qué es eso? Cuando empecé a investigar me di cuenta que sí, que existían libros que miraban hacia abajo y hacia adentro. Pero yo le dije a él que lo iba a investigar y que iba a demostrar que es hacia abajo y hacia afuera. Bueno, entonces me puse a investigar, como les dije, les voy a dar a ustedes varias razones por las cuales yo pienso que es hacia abajo y hacia afuera. Y yo esperaría que ustedes pensaran lo mismo. Obviamente cada quien tiene su forma de pensar, pero bueno. Los libros más respetados, ¿verdad? Sobre todo de anatomía, que son el Testí, ¿verdad? El mismo Snell de fisiología, el Rubier, todo eso dicen que mira hacia abajo y hacia afuera.
existe a lo mejor estas guías que a lo mejor vieron por ahí en la primera unidad, que se llaman las guías de Josías de Lima, que fue un anatomista en la universidad y hizo unas guías de anatomía. Y él también afirma que es que el músculo mira hacia abajo y hacia afuera. Suros, que es un libro respetado también, pero de semiología, también dice hacia abajo y hacia afuera. La otra razón que yo encontré es el campo visual. Ayer hablábamos un poco del campo visual y el campo visual es que tú estás mirando fijo, ¿verdad? Un punto y tú puedes a la vez mirar, entre comillas, con el rabillo del ojo lo que está alrededor de ese punto. Claro, no lo puedes ver con la misma nitidez con que tienes en el punto de la mirada fija, pero sí ves algo. Ahora, tápense, ¿verdad? Este ojo. Ustedes se tapan el ojo izquierdo y se van a dar cuenta que fijando la mirada en un punto fijo hacia adelante, se van a dar cuenta que hacia lateral ustedes ven bastante. De hecho, aproximadamente el rango de campo visual hacia lateral es aproximadamente de 90 grados. Es decir, que alguien que se te ponga al lado lo puedes ver todavía. ¿Ve? Pero hacia medial casi tú no ves nada. O sea, ves muy poco. Tiene un rango nada más de 45 grados. ¿Por qué? Porque se atraviesa la nariz. Entonces, se atraviesa la nariz, fíjense, tápense el ojo y fíjense que hacia medial ustedes no ven comparado con lo que ven hacia lateral. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente para eso está el otro ojo. El otro ojo te ayuda a ver hacia medial. Hacia medial de este es este lado y entonces te ayuda el otro ojo. Eso hace entonces que es lógico que yo necesite mover con mayor precisión el ojo hacia lateral, que no tengo ayuda del otro ojo, que hacia medial. ¿Para qué voy a necesitar tanta precisión hacia medial si el otro ojo también ven para allá? Entonces mejor es hacia lateral. Entonces sí, y si se ponen a fijar, mirar hacia arriba y hacia afuera, mirar hacia afuera y mirar hacia abajo y hacia afuera, tiene 3 músculos diferentes y tiene 3 pares craneales diferentes. Para mirar hacia arriba y hacia afuera, el tercer par craneal inerva al oblicuo inferior. Para mirar hacia afuera lo hace el recto lateral o el recto externo inervado por el sexto par. Y para mirar hacia abajo y hacia afuera sería el oblicuo superior que está inervado por el cuarto par. Además de todo, el nombre que se le da, uno de los nombres que se le da al cuarto par el nombre es patético. ¿Por qué? Por la mirada patética, por la mirada de encima del hombro. Y para tú mirar por encima del hombro es porque estás volteando tu globo ocular hacia abajo y hacia afuera. El libro de Suros de semiología también dice que cuando tú estás pensando en que el paciente tiene una lesión del cuarto par, tú le puedes preguntar al paciente si tiene dificultad para bajar las escaleras. El paciente va a presentar dificultad para bajar escaleras. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bajando las escaleras, volteas hacia abajo y hacia afuera. Cuando vas a hacer el cruce al siguiente segmento de escalón. Otra razón es que el paciente, cuando se le lesiona el cuarto par, el ojo se le va hacia adentro. Está comprobado que el ojo se va hacia adentro. Entonces, por supuesto, si él miraba hacia afuera, se lesiona, ahora se le queda mirando hacia adentro. Entonces, el paciente tiende a voltear la cabeza para no ver doble, porque si se daña uno de los músculos extraoculares, el paciente va a ver doble. Entonces, él tiende a voltear
la cabeza completa para ayudar a este globo ocular que está enfermo para que se alinee con este. Entonces el paciente le tiende a dar tortícolis. Igual lo vemos aquí en este dibujito. Lesiones del cuarto par. Bueno, entonces yo de todas maneras, a pesar de hacer toda esa investigación, bueno, no me quedé conforme. Yo dije, bueno, de alguna manera yo tengo que comprobar que hay comprobar la función del oblicuo superior. Entonces, bueno, yo agarré, hice una maqueta, investigué, según los libros de anatomía y este de José de Lima, exactamente dónde se inserta el músculo. Y bueno, encontré que se inserta en la parte superior, como decir, en el cuadrante superior, en el hemisferio superior, pero en el hemisferio a la vez posterior, ¿verdad? Y a la vez lateral. Aquí es el sitio de inserción, exactamente aquí donde estamos viendo. Este es el oblicuo superior, lateral y posterior. Entonces, bueno, aquí lo vemos, ¿eh? Aquí se está insertando aquí. Entonces, agarré y hice una maquetica. Esto lo hice de anime, hice como las cavidades orbitarias de anime, ¿verdad? Y le hice un pabilo con una alcayatica aquí, un anillo, una alcayata, que pase por aquí, lo inserté aquí y le di al globo ocular, lo jalé desde aquí, a ver para dónde voltea el ojo. Como siempre, en anatomía, todo siempre es del lado derecho. Entonces, este es un ojo derecho, ¿verdad? Como les dije, esta es la cavidad orbitaria, muy rudimentaria. Yo lo hice así rapidito un fin de semana. Como les dije, aquí yo estaba repitiendo introducción a la práctica médica. Y bueno, por supuesto que está súper pixelado porque eso fue grabado con los primeros Nokia prácticamente, los primeros Nokia a color. Ahí está la cámara. Entonces, tienen que tomar en cuenta que este es el ojo derecho y entonces para acá está la nariz y aquí lo voy a jalar. Ahí está la cámara. ¿Ve cómo va para comer? Ay, pero... Esa es la pupila. Ay, pero... Yo para la contraparte. Usted, la contraparte. Pero que te mata la palabra. La palabra. Déjame buscamos anatomía, pero no, así no. Bueno, usted busca la anatomía, tiene que buscar la intención de los músculos. Ok, yo lo voy a buscar. Bueno, y entonces de la anatomía, toda la anatomía le va a hacer así, pero anatomía sin prueba. A lo mejor no nos va a dar tiempo porque tengo que hacer una cosa esta tarde, pero... Aquí tienen un anemotecnia también para los músculos del ojo. Y eso lo hice yo. Yo agarré, compré los animes, compré los palitos con que enganché las láminas de anime, compré el pabilo y compré el anillito, la arcayatica, no sé cómo se llamará eso, no me acuerdo de verdad. No, vale, no te van a mandar a hacer maqueta. Como te digo, eso lo hice yo, porque yo me acuerdo, eso fue un viernes que nos pusimos a discutir el profesor y yo. Claro, el profesor todavía está en la universidad, de hecho él fue decano de la universidad, y fue una discusión sana, porque tampoco es como algunos profesores, no me mandó a callar ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que discutimos, yo no, profesor, eso yo nunca lo he visto. Bueno, búscalo en los libros y tal, entonces me puse a investigar, vi todo eso, se me ocurrió hacer la maqueta y para el lunes la llevé a la clase, pues. Profesor, aquí está. Esta es mi demostración, pues. El trigémino, ¿verdad? Es entonces el quinto par. Muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, confundo, o sea, de repente digo trigémino tercer par porque es 3, pero se llama trigémino porque son 3 ramas que tiene él, pero es el quinto par. Entonces, él tiene
¿verdad? Varios núcleos. Tiene un núcleo sensitivo principal, un núcleo, vamos a decir, sensitivo completo, pero que se divide en tres partes. Núcleo mesencefálico a nivel superior, a nivel medio es el núcleo sensitivo principal y a nivel inferior, que es este que está aquí, es el núcleo espinal. Todo esto es el núcleo del trigémino. Y por supuesto, todo lo que llega ahí se va a después, vamos a decir, la segunda neurona sube hacia el tálamo, donde se va a encontrar la tercera. Toda la información que va a recibir este par craneal es todas las sensaciones de la cara, incluyendo la frente, incluyendo el cuero cabelludo, incluyendo, bueno, toda la cara, hasta la mandíbula. Entonces, lo que es información de propiocepción va a llegar al núcleo mesencefálico. Lo que es la información de tacto y presión, el tacto grueso, llega al núcleo sensitivo principal. Y la que es de dolor y temperatura llega al núcleo espinal. De ahí todo sube al tálamo. Él tiene un núcleo adicional que es motor. Por lo tanto, este nervio es un nervio mixto porque tiene núcleos sensitivos y un núcleo motor. Este núcleo motor, como ya deben de saber, es el que inerva los músculos de la masticación. ¿Cuáles son? El macetero, los pterigoideos y el músculo temporal. Es este que está aquí. Entonces, coloqué en azulito, ¿verdad? Como siempre, los sensitivos, y en rojito el trigémino, el motor. El motor solamente usa la rama más inferior, que es la mandibular. En cambio, los sensitivos, ¿verdad? Vienen a través de las tres ramas. Fíjense que entonces al comienzo del nervio, cuando sale, está lo que se llama el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser. En el ganglio de Gasser está la primera neurona de esta vía sensitiva. Es decir, que esto es el equivalente al ganglio de la raíz posterior que está en la médula espinal y que recibe todas las sensaciones sensitivas, valga la redundancia. Recibe todos los impulsos sensitivos por aquí. Entonces, esto sería la primera neurona. La segunda neurona estaría aquí en su núcleo respectivo, y de ahí sube al tercer núcleo, a la tercera neurona, que está en el tálamo. Recuerden, miren, traten de siempre hablar de los nervios. Traten de acostumbrarse, porque así lo hacen los libros, de hablar en el sentido en que el impulso va. Es decir, que cuando hablan del trigémino, el trigémino casi como es netamente, o sea, netamente no, como es puramente tampoco, como es bastante sensitivo, entonces casi siempre se habla desde la cara. El impulso nervioso viene desde la cara, pasa por el impulso nervioso y llega al núcleo y sube. En cambio, cuando hablamos de núcleos motores, al contrario, el nervio sale del tallo encefálico. En cambio, de los nervios sensitivos se habla es de que el nervio entra en el tallo encefálico. Tengan eso en cuenta. Los nervios sensitivos entran al tallo encefálico. En cambio, los nervios motores salen del tallo encefálico. Así se los va a decir el libro y no quiero que se vayan a confundir por eso. Este núcleo motor, ¿verdad? Recibe igualmente órdenes de la corteza cerebral, de la misma formación reticular, del tectum y del fascículo longitudinal medial. Aquí está de lado, núcleo mesencefálico, núcleo motor principal y núcleo espinal, que todos se dirigen en azul, ¿verdad? O vamos a decir, se vienen en azul hacia estos núcleos. Y el motor está aquí al ladito,
¿verdad? Que es pequeño porque solamente va a inervar ciertos músculos que sale por la rama mandibular. Entonces, aquí, fíjense, si nosotros recibimos dolor o frío o calor en la cara, la vía es esta primera neurona que está aquí en el ganglio de Gasser. Hace sinapsis con la segunda en el núcleo espinal y de allí sube por lo que se llama el lemnisco trigeminal o también llamado fibras trigémino-talámicas, porque viene desde el trigémino al tálamo. Nada de complejo. Nada de complejo. Lo que pasa es que a veces ustedes ven los nombres y les patina el cerebro, pero si te pones a pensar bien, no, ya va, claro, lógico. Bien, hemos repetido varias veces que la vía, lo que llega aquí a estos núcleos del trigémino sube hacia el trigémino, por lo tanto se van a llamar trigémino talámica. Suben hacia el tálamo, perdón. Igual si es tacto o presión, también tienen una vía que es el primer par la primera neurona está en el ganglio de Gasser, la segunda en el núcleo principal del trigémino y de allí suben al tálamo a buscar la tercera. En el caso de la propiocepción, ¿verdad? En el caso de la propiocepción, la primera neurona no está en el ganglio de Gasser. Fíjense que el axón continúa buscando el cuerpo neuronal que está en el núcleo mesencefálico. Fíjense que entonces la vía de la propiocepción asciende, o sea, pasa de largo, o sea, pasa por dentro del ganglio de Gasser, pero no está un cuerpo neuronal allí, sino que llega hasta el núcleo mesencefálico. Es decir, que en el núcleo mesencefálico es que está la primera neurona de la vía propioceptiva del nervio trigémino. Parece caletre o parece, iba a decir parece trabalengua, pero no lo es. ¿eh? Y entonces después de allí ella hace sinapsis, ¿verdad? La mayoría de los libros dice que de una vez hace sinapsis con el núcleo motor del trigémino. Hace sinapsis con el núcleo motor del trigémino. ¿Por qué? Porque la propiocepción es para qué. Recuerdan que la propiocepción es para decirle al cerebro cómo está el músculo. Si el músculo está contraído o relajado. Para saber si la articulación está contraída o no. ¿Ven? Entonces, esta propiocepción va a venir de los mismos músculos, de la misma articulación temporomandibular, para decirle a los músculos, para decirle al núcleo motor del trigémino, mira, está relajado el músculo, vamos a contraerlo porque necesitamos masticar. ¿Ven? Entonces, el núcleo, la vía propioceptiva, como les digo, la primera neurona está en el núcleo mesencefálico. Entonces, ahora tenemos el corte superior, el corte superior a nivel de la protuberancia. Cuando hacemos ese corte a este nivel, ¿qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar varias cositas. Vamos a encontrar el pedúnculo cerebeloso superior aquí atrás, que sería por aquí atrás. Pedúnculo cerebeloso superior. Ah, ¿quién pasa por ahí? La vía espinocerebelosa anterior, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que el tracto espinocerebeloso anterior sube, se cruza y entra al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Aquí está. Llega aquí al núcleo de Becquerel y se cruza y sube por el espinocerebeloso anterior y luego llega al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, ese corte que estamos viendo eso ahí, es ese pedazo que estamos viendo. Fíjense, igual aquí, tracto espinocerebeloso anterior sube, que se decusó,
y entra por el pedúnculo cerebeloso superior. Vemos también el núcleo motor del trigémino, que es el quinto par, y su núcleo sensitivo principal, porque el mesencefálico lo estuvimos viendo en los cortes superiores. Entonces aquí vamos a ver el núcleo principal del trigémino. ¿Qué vamos a ver ya? Porque estamos en la protuberancia, en el puente. ¿Qué vamos a ver también? Los núcleos pontinos, que dijimos que son el puente. ¿Qué vamos a ver también? Estas cositas que vemos aquí son partes de los núcleos, estas partecitas son las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, que se acuerdan que veíamos en el nivel arriba, en los pedúnculos cerebrales, que venía bajando la vía córtico-espinal y córtico-nuclear. ¿Se acuerdan? En el colículo superior viene bajando, y entonces cuando pasa por aquí, se ven así. ¿Por qué se ven así? Porque están estas fibras. Estas fibras son el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso medio, entonces al pasar a través de estos otros axones, se entrecruzan y hacen que se dividan. Y por eso se ven así en pedazos y no unidos como los veíamos arriba. Entonces hace que se ven en pedazos y entonces allí es que hacen la conexión. ¿Se acuerdan que les dije que hay una conexión entre la corteza, los núcleos pontinos y el cerebelo? Entonces aquí viene bajando, hace sinapsis esta vía con los núcleos pontinos y luego se va hacia el cerebelo. Otras cosas que vemos son los lemniscos, lemnisco espinal y lemnisco medial, que vamos a ver más abajo, que son los lemniscos, pero ya les fui adelantando, que son la vía sensitiva que va subiendo hacia el tálamo, ¿eh? Y el fascículo longitudinal medial, que va aquí a nivel posterior. Entonces, igualmente aquí, fíjense cómo viene las sensaciones a través de en que la primera neurona que está en el ganglio de Gasser llega al núcleo principal del trigémino y de allí sube hacia la corteza cerebral. En este caso, este núcleo que es el principal sube a la corteza cerebral, pero aquí no está representado, sino que solamente está representado por la parte motora, que esta sería la primera motoneurona o la primera neurona. O sea, cuando tú vas a masticar, viene la vía desde la corteza cerebral, llega al núcleo el núcleo motor del trigémino y de allí sale por la rama mandibular hacia los músculos que va a usar para masticar. Ahora, fíjense algo, que estos núcleos, cada núcleo motor está inervado tanto, o sea, recibe información tanto de la corteza cerebral de su propio lado como la del otro lado. Ustedes pudieran pensar, ¿verdad? Que solamente, o sea, si voy a mover, perdón, si voy a contraer el macetero izquierdo, esa información viene desde la corteza cerebral derecha. Es lo lógico que pensemos porque aquí está el cruce. Pero también recibe inervación del lado izquierdo. Casi todos los pares craneales, y eso está en el casi todos los pares craneales tienen inervación desde la corteza cerebral de los dos lados. Recibe información de los dos lados, excepto una partecita del facial, que es lo que nos va a hacer darnos un poquito de dolor de cabeza al final de la clase de hoy, que vamos a ver cómo se comporta eso y entonces cómo podemos diagnosticar las parálisis faciales. Entonces, para que no se nos olvide, ¿verdad? Vamos a hacer la vía de las diferentes estímulos, ¿verdad? Que tiene el trigémino. Entonces, la propioceptiva, la primera neurona dijimos que está en el núcleo mesencefálico y hace sinapsis con el núcleo motor,
que sería la segunda neurona. La vía del tacto, ¿verdad? La primera neurona está en el ganglio de Gasser, luego llega a la segunda neurona que está en el núcleo principal del trigémino, sube por el lemnisco trigeminal y llega a la tercera neurona que está en el tálamo, que de allí se va a dirigir a la circunvolución postcentral que está en el lóbulo parietal. Igualmente, la vía termoalgésica, color y temperatura, la primera neurona, el ganglio de Gasser, segunda neurona, el núcleo espinal del trigémino, sube por el lemnisco trigeminal e igualmente llega al tálamo y de ahí se dirige hacia la circunvolución postcentral del lóbulo parietal. Ahora, el trigémino también tiene su reflejo, ¿verdad? Que si tú te estimulas con un algodón, la esclerótica, o como les decía ayer, te cae una basurita en el ojo, tu reflejo es de cerrar el ojo. Entonces, el toque, ¿verdad?, de la conjuntiva vulvar, que es en la esclerótica, eso envía un estímulo a través del trigémino, porque el trigémino se encarga de las sensaciones de todo lo que tiene que ver en la cara y la cabeza. Viene, pasa por la primera neurona que es en el ganglio de Gasser, ¿verdad? Hace sinapsis en el núcleo sensitivo principal, que sería la segunda. De allí, a través del fascículo longitudinal medial, desciende hacia el par craneal 7, que es el facial. El facial recibe ese estímulo y responde con la contracción del orbicular de los párpados, que lo vieron en la primera unidad. El orbicular de los párpados se contrae y entonces con eso cierras el ojo. Eso es, entonces tú vas a examinar el trigémino, no se te puede olvidar examinar este par craneal. Fíjense, igual está aquí el estímulo, ¿verdad? Sube por aquí por el trigémino, ¿verdad? Llega por la rama oftálmica, recordemos las tres ramas del trigémino: oftálmica, maxilar y mandibular. Entra por la oftálmica, llega al núcleo principal del trigémino, baja por el fascículo longitudinal medial al facial y el facial responde con la contracción del ojo. La contracción del orbicular de los párpados para cerrar el ojo. Por supuesto que si hay lesión del facial, el paciente no va a responder, se le va a quedar el ojo abierto. Ahora sí vamos a hablar entonces de los lemniscos. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en los colículos superiores, en el colículo superior e inferior, vimos los lemniscos, que dijimos que eran las vías sensitivas que van subiendo, que va subiendo la segunda neurona, que son estas tres: trigeminal, espinal y lemnisco medial. El lemnisco medial es el que van a escuchar más. Entonces, los lemniscos se componen de estos tres, como ya les he repetido varias veces. Entonces tenemos el lemnisco medial. El lemnisco medial es una continuación de las vías de los núcleos grácil y cuneiforme. Recordemos cómo era esta vía. ¿Se acuerdan que existía la vía propioceptiva consciente y el tacto fino o epicrítico? ¿Se acuerdan que entraban por el ganglio de la raíz posterior, pero no tenían un núcleo en la médula espinal, sino que ellos subían directamente por lo que se llama el tracto de grácil y cuneiforme? Subía, y en el núcleo, que es aquí, núcleo grácil y cuneiforme, en el tallo encefálico, allí se conseguían con la segunda neurona. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, verdad, que la vía, el tracto grueso
llegaba, su segunda neurona estaba en el núcleo esponjoso y el dolor y la temperatura en la sustancia gelatinosa de Rolando, pero que la sensación de tacto fino no tenía núcleo aquí, sino que subía directo por los tractos grácil y cuneiforme que tenemos aquí. Aquí están las vías ascendentes en la sustancia blanca, en el fascículo, en el fascículo posterior, fascículo grácil y cuneiforme. Fíjense, aquí está. Tacto fino y propiocepción consciente vienen, ganglio de la raíz posterior se le da la primera neurona, llegan aquí al fascículo grácil y cuneiforme y suben buscando a la segunda neurona que no está aquí como normalmente están, sino que están en el núcleo grácil y cuneiforme, que están en el tallo encefálico arriba. Seguimos repasando. Aquí está. Primera neurona, que se acuerdan que se los coloqué en lupita. Fascículo, primera neurona, ¿verdad? Tacto fino, tanto en la mano como en el pie. Suben por grácil y cuneiforme y se consiguen con la segunda neurona que está aquí. Estas serían la primera neurona, estas dos que están aquí. Y la segunda neurona está en el bulbo raquídeo, en núcleo grácil y cuneiforme. De ahí suben esos axones de la segunda neurona, suben a través del lemnisco. A través del lemnisco. Y se acuerdan que lo repasamos aquí. Tacto fino, la primera neurona siempre va a ser ganglio de la raíz posterior en todas estas vías. Y la segunda en los núcleos Gol y Burdas. Y sube por el lemnisco medial, buscando a la tercera neurona. Profesor, ¿y por qué no completa el cuadro? Porque el cuadro lo vamos a completar cuando veamos la clase que se llama vía sensitiva, donde vamos a ver todo esto más detallado. Entonces, ese tacto epicrítico y propioceptiva consciente es la que llega al núcleo grácil y cuneiforme y de allí suben por el tracto bulbotalámico, o que es el lemnisco medial. Que es, fíjense, aquí viene, estos son los núcleos, esto es tallo, por supuesto, me imagino que lo deben haber identificado ya. Aquí están los tractos, los núcleos grácil y cuneiforme. Cuando pasemos por ahí, cuando hagamos un corte ahí abajo, los vamos a ver. Núcleos grácil y cuneiforme, y de allí sube la segunda neurona a través de lo que se llama el lemnisco medial y sube. ¿Esto qué será? Ganglio de Gasser, el nervio trigémino, entrando y haciendo sinapsis con su núcleo. Núcleo de trigémino. Entonces, lemnisco espinal. ¿De qué se compone el lemnisco espinal? Entonces, son las otras sensaciones que nos faltan. El tracto espinotalámico lateral y anterior, que trae dolor y temperatura, y el tracto espinotectal, que tiene mucho que ver con el reflejo pupilar cuando hay dolor. Cuando hay dolor, las pupilas se te dilatan. Pero esto no es tan importante, sino que viene el dolor y la temperatura. Es decir, aquí, ¿verdad? El dolor y la temperatura, ¿verdad? Van subiendo por el espinotalámico lateral y el tacto grueso por el espinotalámico anterior, que a la vez ellos dos son el lemnisco espinal. Que es este que está aquí, lemnisco espinal. No, este es el córtico espinal que viene bajando. Viene bajando y hace su decusación aquí. Y el lemnisco trigeminal es el que estamos viendo en este momento, que es, cuya vía es primera neurona, ganglio de Gasser, segunda neurona, núcleo principal del trigémino, núcleo espinal, y de allí se dirige el lemnisco trigeminal, que va subiendo. Existe también un lemnisco lateral que no tiene que ver con estas sensaciones, sino que está más que todo, que tiene que ver con lo que es el oído. Entonces, aquí sí lo vemos, ¿ves? Lemnisco trigeminal, esto es el núcleo del trigémino. Aquí está la segunda neurona, ¿verdad? Que suben por el lemnisco trigeminal hacia el tálamo.
¿Quién viene subiendo también? El lemnisco medial, que viene ¿de dónde? Del núcleo grácil y cuneiforme, viene subiendo. Y este aquí, fíjense, el lemnisco espinal, que es este que viene subiendo aquí. Entonces, todo eso son los lemniscos que cuando hacíamos los cortes en colículo superior e inferior, que los veíamos, son estos mismos que están aquí. Estas vías de los lemniscos que vienen del trigémino, del grácil y cuneiforme y de la médula espinal, son estos que les voy a mostrar. Esto que veíamos aquí, que les decía, lo vamos a ver más abajo les voy a explicar. Lemnisco trigeminal, espinal y medial, que son estos que están aquí. Entonces existe lo que se llama una tractografía, que es cómo se representa, ¿verdad? Los tractos ascendentes. Entonces, fíjense, ustedes ven esto, y para más que está en inglés, que yo no sé inglés nada, al principio uno lo ve y dice, pértale, no sé nada del sistema nervioso, pero no es así. Empiecen a detallar, ¿ves? Ah, bueno, esto debe ser los ganglios de la raíz posterior, ganglio espinal, ganglio de la raíz posterior, ajá. Y esto, por supuesto, como estamos más arriba, es el ganglio de Gasser, que es el ganglio del trigémino. Entonces, fíjense, la vía, ¿verdad? Pongamos de dolor y temperatura, ¿verdad? Dolor y temperatura, tacto grueso. Ganglio de la raíz posterior llega a su núcleo en la médula espinal y de allí sube la segunda neurona. Suben por los tractos espinotalámico lateral o espinotalámico anterior. ¿Se acuerdan que el tracto, la sensación de tacto grueso va por el espinotalámico anterior y dolor y temperatura por el espinotalámico lateral? Y todo eso entonces van subiendo, que son el lemnisco espinal. Existe el lemnisco medial, que es el tacto fino y propioceptiva consciente, que es esta que viene aquí, primera neurona, ganglio de la raíz posterior. La segunda neurona no se encuentra en la médula espinal, sino que sube de una vez a encontrarse con los núcleos grácil y cuneiforme. Eso lo he repetido ya varias veces. No me importa repetirlo, con tal que ustedes se les quede en el cerebro, que lo graben. Núcleos grácil y cuneiforme que están en el bulbo raquídeo, el tallo encefálico, y de allí suben por el lemnisco medial y el lemnisco trigeminal, que obviamente primera neurona, ganglio de Gasser del trigémino, segunda neurona, su núcleo sensitivo principal o espinal, y de allí sube por el lemnisco trigeminal. Entonces, finalmente, ¿verdad? Todos los lemniscos están aquí, ¿verdad? Que son lemnisco medial, lemnisco espinal y lemnisco trigeminal. Claro, hay libros que te dicen que el lemnisco medial es todos esos tres, pero no es así. Los lemniscos son estos tres, cada uno aparte. Lemnisco medial, lemnisco espinal y lemnisco trigeminal. Creo que el Snell habla del lemnisco medial como hablando de todos los lemniscos. Los libros más específicos del sistema nervioso te lo diferencian, como le digo. Fíjense, entonces, todo eso se consigue en el tálamo, donde está la tercera neurona, y ella se dirige, por supuesto, a la corteza cerebral, específicamente en el lóbulo parietal, en la circunvolución postcentral. Aquí tenemos el trigémino otra vez. Viene en la base del cráneo, viene, vamos a decir, saliendo del tallo encefálico, ganglio de Gasser, y da sus tres ramas: mandibular, maxilar y oftálmica. Aquí muestran que el facial, ¿verdad? Que va a tener un recorrido, yo espero que lo veamos hoy, que tiene un recorrido dentro del oído, ¿verdad? Él en un punto da una ramita que se llama cuerda del tímpano. Esa cuerda del tímpano, fíjense ese recorrido bonito, pasa por aquí, por detrás del martillo, de los huesecillos del oído, y se viene a unirse con la rama
mandibular del trigémino. Ella va a ayudar al gusto. ¿Qué sucede? El facial, para no echarse el polo para la lengua, porque no va a hacer nada para allá, pero él lleva unos axones que van a recibir el gusto. Entonces, cuando viene por aquí, le dice al trigémino, hey trigémino, dale la cola a los axones míos que van para la lengua, ya que tú vas para la lengua. Porque el hecho de que te toquen la lengua, tú te tocas la lengua, por ejemplo, cuando te muerde la lengua que ves estrellitas, esa sensación viene por el trigémino a tu cerebro. Pero el gusto de la lengua, el gusto, por supuesto, en la lengua, cuando tú saboreas algo, eso sube, viene por aquí como decir por el trigémino, pero en verdad no se va con el trigémino, sino que se va por la cuerda del tímpano, llega al facial y se va a los núcleos del facial. Entonces, la cuerda del tímpano es un nervio del facial, originalmente del facial, que el trigémino le da la colita para allá, para la lengua. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a decir a profundizar mejor. El origen aparente, ¿verdad? Es la protuberancia, la cara anterior de la protuberancia o del puente, como dicen los libros un poco más antiguos. La salida del cráneo del trigémino sí es un poquito más compleja porque él se divide en las 3 ramas antes de salir del cráneo. Por lo tanto, entonces tienen que saberse la salida de cada uno de estas ramas. Entonces, la rama oftálmica sale por la fisura orbitaria superior, como todos los nervios que van para el ojo. Lo único es que este nervio, ¿verdad? Lo que va a hacer en el ojo es inervar su parte sensitiva. Es decir, cuando te tocan el ojo, cuando te duele el ojo, todas esas sensaciones las recibe el nervio oftálmico y las lleva al trigémino, al núcleo del trigémino. La rama maxilar sale por lo que se llama el agujero redondo y la rama oval sale por el agujero, perdón, la rama mandibular sale por el agujero oval. Igual los vemos aquí, saliendo por la fisura orbitaria superior, el nervio oftálmico, ¿verdad? La rama maxilar por el agujero redondo y por el agujero oval la rama mandibular. Pero cuando vemos por debajo a la base del cráneo, como la primera rama fue a la cavidad orbitaria, no se ve por aquí otra vez. Como la segunda rama, la maxilar, se metió por este huequito, que es el agujero redondo, y cae en lo que se llama la fosa pterigomaxilar, tampoco se ve por aquí. Pero sí se ve es la rama oval, la rama mandibular que sale por el agujero oval, se ve aquí. Este que está aquí. Recordemos, no se nos puede olvidar porque se lo van a preguntar en Introducción a la Práctica Médica. ¿Cuáles son las zonas que inerva el trigémino? Entonces, prácticamente es así. Desde la comisura orbitaria hacia arriba, inerva la rama oftálmica. Desde la comisura orbitaria hasta la comisura labial, inerva la maxilar. Y desde la labial, de la comisura labial hacia la mandíbula, hasta la rama mandibular, inerva la rama como tal, la rama mandibular. Entonces, esas son las 3 zonas. Y cuando ustedes van a examinar al paciente, tienen que tocar la frente, la mejilla y la parte de la mandíbula, porque tienen que examinar las 3 ramas del trigémino. Fíjense aquí. Entonces, este es del néter, que el néter coloca azul.
lo que es sensitivo. Fíjense cómo aquí viene todos los de la rama oftálmica, todos los axones de la rama oftálmica y caen aquí con su primera neurona en el ganglio de Gasser y de aquí se dirige hacia el núcleo del trigémino. Igualmente, las de la rama mandibular, que son estas, aquí está el agujero redondo, caigo en el ganglio de Gasser. Y estas, la de la mandíbula, ¿verdad? La del nervio mandibular, que suben y pasan por el agujero oval, dirigiéndose hacia el ganglio de Gasser primero y luego al núcleo. En rojito está el núcleo motor principal, que es para inervar a los músculos de la masticación. Por supuesto, sale aquí, le da la colita la rama mandibular y entonces aquí desciende para inervar al macetero, al temporal y a los pterigoideos. Aquí está bien bonito de la anatomía de Gray, se me olvidó. Rama mandibular, rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular. Si se acuerdan de cabeza y cuello, que existía la escotadura supraorbitaria por donde salía el nervio oftálmico. Es esto. Existía el agujero infraorbitario donde salía la rama maxilar, ¿verdad?, del trigémino. Y existía el agujero mentoniano por donde sale la rama mandibular del trigémino. Entonces, bueno, el oculomotor externo es un par craneal como el cuarto que solamente tiene una única función hacia un músculo del ojo, específicamente al músculo recto lateral o recto externo. Entonces, aquí lo vemos, ¿verdad? Este núcleo que vemos aquí, ¿verdad?, que recibe información de la corteza cerebral, del colículo superior y el fascículo longitudinal medial. Aquí lo vemos, el núcleo que sale aquí y él sale a través de el surco protuberancial inferior. Es algo destacable, fíjense que aquí está el séptimo par. Este que está aquí es el séptimo par. El séptimo par, él se inicia aquí en este núcleo, en su núcleo del séptimo par, pero él en vez de salir para allá, yo siempre digo, en vez de salir para allá, él viene y fue a molestar al sexto par. Lo fue a molestar y le rodeó y entonces fue cuando salió. Y entonces cuando tú ves el tallo encefálico por detrás, tiene un abombamiento aquí, atrás, en el cuarto ventrículo, que se le llama colículo del facial o rodilla del facial, como lo vemos aquí. Eso rodilla del facial o colículo del facial lo da la curvatura de los axones rodeando al sexto par, que no sé para qué lo hace porque no hay ninguna comunicación con él, pero lo cierto es que lo hace. De hecho, entonces cuando hacemos un corte inferior de la protuberancia, se ve eso que les acabo de decir, el sexto par saliendo, ¿verdad? Y el séptimo par, el núcleo del séptimo par que viene sus axones y rodean al sexto y entonces cuando sale. Y entonces a este abombamiento, como les dije, lo llaman aquí colículo facial, Netter lo llamó rodilla del facial. ¿Qué otras cosas vemos? Los núcleos vestibulares. Vamos a empezar a ver los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares tienen que ver con el octavo par. Y está el pedúnculo cerebeloso inferior. También está el pedúnculo cerebeloso medio, que forma como tal el puente o la protuberancia, ¿verdad? Volvemos a ver las fibras córtico-nucleares y córtico-espinales cortadas por las mismas fibras del cerebeloso medio, ¿verdad? Aquí en el frente están los núcleos pontinos que van a recibir las fibras córtico-pontinas, que ya lo vimos también. Ya les señalé el núcleo del sexto, el núcleo del séptimo, por supuesto el nervio facial, el par 7, el par 6 y, como siempre, el fascículo longitudinal mediano.
que está aquí atrás. Aquí está otra vez. Lo quise traer a colación para recordar que aquí vienen las fibras frontopontinas y las fibras temporopontinas, que son las mismas corticopontinas, que entonces se van a comunicar con los núcleos pontinos. Aquí vienen otra vez. Córtico pontino cerebelosa. ¿Eh? Pasan a través de el pedúnculo cerebeloso medio, que el pedúnculo cerebeloso medio son todas estas fibras que están aquí. Todas estas fibras que están aquí. El fascículo longitudinal medial, ¿verdad? Por fin, ya lo vamos a ver. Entonces, él es una comunicación entre el núcleo olivar y vestibular, es decir, los núcleos del equilibrio del octavo par con los núcleos de los músculos extraoculares, es decir, el 3, el 4 y el 6. Si se fijan, el fascículo longitudinal medial es este que estoy señalando en azul, el que está, le coloqué una línea azul. Y fíjense cómo recibe fibras del núcleo vestibular, de los núcleos olivares, del núcleo que estamos viendo, que es el abducen, ¿verdad? El oculomotor externo, y del núcleo del 3 y del 4. Entonces, ellos integran todo lo que es el equilibrio con el ojo. ¿Se acuerdan que para yo mantener el equilibrio necesito 4 paticas? Las recordamos. La propiocepción, el ojo, el oído y el cerebelo. Entonces, el fascículo longitudinal medial integra estas 2 paticas para el equilibrio. Entonces, aquí lo vemos, como la corteza, ¿verdad? Se comunica con el núcleo de la formación reticular, ¿verdad? Con los núcleos del abducen, con los núcleos del 3 y el 6, y ayudan a la comunicación. Eso lo hace a través del fascículo longitudinal medial, que lo tenemos en verde, es como envía la información entonces a los núcleos del ojo. Tal manera que, entonces, cuando yo muevo la cabeza y eso lo capto, o sea, yo, por ejemplo, cierro los ojos y muevo mi cabeza hacia un lado y hacia el otro, se estimula, eso ya es cuando veamos octavo par, se estimula un líquido dentro del oído que le dice a los núcleos olivar y vestibular para dónde se está moviendo la cabeza. Y entonces, si yo tengo los ojos abiertos, voy a voltear los ojos dependiendo para dónde me estoy moviendo, para no perder el equilibrio. Entonces, como les dije, como les he dicho varias veces, este es el núcleo, este es un núcleo motor que es del sexto par y él está inervado tanto por fibras de la corteza cerebral de su propio lado como fibras del otro lado. Del otro lado también le llega a este núcleo. El núcleo izquierdo le llega tanto de este lado como del otro. Entonces, esta sería la primera neurona de ese núcleo y la segunda es la que sale desde el núcleo hacia allá. Entonces, por eso, el nervio oculomotor externo tiene su primera neurona en el área motora primaria frontal, en el lóbulo frontal, baja por la vía piramidal o córtico nuclear, llega al núcleo motor principal del abducen y después sale por allí hacia inervar el recto externo. Origen aparente, el surco protuberancial inferior, ¿verdad? Porque aquí en el surco protuberancial inferior salen 6, 7 y 8. Grábense eso, 6, 7 y 8. Por detrás de la oliva, los siguientes, 9, 10 y 11. Y por delante de la oliva, 12. Está 1, 2, 3, 4, 5. Entonces después vienen 2 grupos de 3. Quedamos en el 5. 6, 7 y 8. Después 9, 10 y 11 y 12. Ahí están todos los pares craneales. Salida del cráneo por la fisura orbitaria superior porque va para el ojo.
Igual no lo podemos ver aquí. Y aquí está saliendo por la fisura orbitaria superior. Igual aquí va. Viene este aquí. Fisura orbitaria, surco protuberancial inferior. Llega a la fisura orbitaria superior. Y entonces inerva, aquí está. Inervando al recto externo. Este sí es un ojo izquierdo. Este es el recto externo. Fíjense, aquí está la rama maxilar del trigémino saliendo a través del agujero redondo. Fíjense que se dirige aquí y cae en lo que llamamos la fosa pterigomaxilar. Esta es la rama mandibular. Entonces, bueno, pongo esto por aquí para que recuerden los músculos del ojo. El nervio facial, ¿verdad? Es a lo mejor el nervio que han escuchado más antiguamente porque por aquello de la parálisis facial, que hoy Dios mediante vamos a aprender cómo es que ocurren las parálisis faciales. Los señores 7, 9 y 10 son pares craneales que son un poquitico más confusos porque tienen núcleos mixtos. Es decir, el trigémino tiene núcleos mixtos porque uno es sensitivo y otro es motor. Sin embargo, estos tienen también a veces parasimpático o también sensoriales para lo del gusto. Entonces, por eso tiene como un poquito más cosas de aprender. 7, 9 y 10. Facial, glosofaringio y vago. Entonces, el facial tiene 3 núcleos. Núcleo motor principal, que se va a encargar de los músculos de la cara, y por eso debe su nombre, se llama facial. Los núcleos salivatorios superior y lagrimal, que se van a encargar de inervar las glándulas submandibular, submaxilar y lagrimal. Y el núcleo del tracto solitario, que es un núcleo que recibe las sensaciones del gusto. Entonces, el núcleo motor principal, ¿verdad? Recibe inervación de la corteza cerebral y también de la formación reticular. Y eso lo vamos a ahondar un poquito más en un rato, porque la formación reticular. Los núcleos salivatorios superior y lagrimal reciben inervación del hipotálamo, ¿verdad? De los recuerdos y los núcleos sensitivos del trigémino. Por ejemplo, si ustedes en este momento se imaginan un limón, que se están comiendo un limón, ¿qué les sucede a algunos? Porque a lo mejor no todos, pero ¿qué les sucede a algunos? Sienten que se les hace agua a la boca, ¿verdad? Porque están recordando que un medio ácido como lo es el limón. Y esa vía sale del hipotálamo de los recuerdos, llega al núcleo salivatorio superior y de ahí sale por el nervio facial y le dice a las glándulas submandibulares que se contraigan para que diluyan ese supuesto limón que ustedes se van a comer. O, por ejemplo, también con los mismos olores, ¿verdad? Cuando su mamá está haciendo una rica comida que a ustedes les gusta y se les hace agua a la boca, todo eso viene por esas vías. El núcleo del tracto solitario entonces va a recibir, ¿verdad? Las sensaciones del gusto, el gusto que está en los 2/3 anteriores de la lengua, que normalmente es el dulce, el salado. Obviamente, de ahí eso va a subir al tálamo, al hipotálamo y a la corteza cerebral, donde tú vas a interpretar eso. Como siempre les he dicho, los rojos son motores. El núcleo facial que es motor, que es que les decía que ladilla al sexto, que va para los músculos de
la cara de la expresión facial, el núcleo salivatorio superior, que es este, viene aquí con axones para el facial, y esto es algo involuntario, y por eso tiende a ser parasimpático. Aquí no lo coloqué, pero es parasimpático. Va para allá. Y entonces aquí se unen la parte de los axones motores y los axones sensitivos que vienen. Los axones motores van, los sensitivos vienen. Los sensitivos son los que vienen, o sensoriales, que son los que vienen al tracto solitario, que es esto que vienen recorriendo aquí, para interpretar la información del gusto. Esto de aquí sube hacia el tálamo, por supuesto. Entonces, ¿verdad? Volvemos a ver el corte del nivel inferior de la protuberancia, donde está el séptimo y el sexto. Ya lo demás prácticamente está más que visto. Otra vez ahí vemos al fascículo longitudinal medial, que es este, y estuvimos hablando de él. Ahora, aquí está, ¿verdad? Vamos a ir describiendo la vía del facial, es decir, sus neuronas. Entonces, las primeritas, ¿verdad? Que son las del núcleo motor principal, que es este. Entonces, la primera neurona, vamos siguiendo aquí, la primera neurona, área motora primaria, sale del lóbulo frontal, desciende por la vía piramidal o córtico nuclear hasta llegar al núcleo motor principal del facial, que de aquí sale la segunda neurona, ¿verdad? Da la vuelta aquí, ¿verdad? Y sale hacia el nervio facial. Ahora, tienen que tomar en cuenta, de una vez vayan tomando en cuenta, vayan acordándose que este núcleo motor principal se divide en dos partes, en una superior y en una inferior. La diferencia está en que la superior es así como está dibujada aquí, que recibe inervación de su mismo lado y recibe inervación de su lado contralateral. Pero el núcleo inferior no recibe inervación de su mismo lado, solo recibe inervación del otro lado. Ténganlo ahí en un borde del cuaderno o de sus mentes para explicarles parálisis facial. Ahora, la formación reticular también inerva al núcleo motor principal a través de un haz llamado retículo nuclear. Eso explica, ¿verdad? La formación reticular es parte de un sistema llamado el sistema límbico. Entonces se encarga de la parte de los sentimientos. Sin embargo, es algo que yo no creo. Recuerden que religiosamente las personas como tal algunas creen en Dios, otras no. La parte científica muchas veces tiende a no creer en Dios, sino en creer lo que ve. Entonces, como normalmente los sentimientos se asientan en el alma, y estoy hablando puras cosas que no vemos, entonces, si tú afirmas que existe el alma, estás afirmando que existen cosas que no se ven y por lo tanto tiendes a afirmar que Dios existe. Entonces, la parte científica que no cree en Dios busca darle explicación a los sentimientos, pero con algo que se vea. Entonces, idearon que el sistema límbico es el asiento de los sentimientos, es decir, el amor, el odio, el enojo, todas esas cosas se asientan en el sistema límbico, cosa que para mí no es así porque creo en Dios, creo que existe un alma donde se asientan los sentimientos. Por supuesto, sí creo que el sistema límbico, el alma a través del sistema límbico manifiesta esas cosas, pero no que se originan allí, sino que es un origen tuyo y no eh, no tiene un origen como lo
tratan de mostrar como un origen animal, como que, bueno, que el hecho de que tengas enojo o tengas amor o tengas cariño hacia alguien sea algo que es porque, porque venimos de los animales y todas esas cosas, que son cosas primitivas, es lo que llaman en algunos libros. Bueno, para mí, repito, no es así. Bueno, lo cierto es que entonces el sistema límbico, ¿verdad? Una de las cosas que trae el sistema límbico es la formación reticular. Y entonces la formación reticular inerva el núcleo motor principal y también, eh, por lo tanto, se inervan los músculos de la mímica. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿por qué es necesario saber eso? Bueno, porque esto explica el hecho de que tú de repente, de acuerdo a tus sentimientos, cambias tu cara. Y la cara cambia por la contracción de algunos músculos. Es lo que le da la forma a la cara, la contracción de los músculos. Entonces, eso depende del sentimiento que tengas en ese momento. Enojo, por ejemplo, a veces tú estás demasiado enojado y no quieres mostrarlo a las personas, pero tu cara lo dice todo. ¿Por qué sucede eso si tú inconscientemente, o sea, desde tu corteza cerebral no está saliendo esa orden, desde el cerebro no sale la orden de mostrarte molesto, sino que sale desde la formación reticular de algo que es involuntario? ¿Ven? Porque creo que no les he dicho, en el sistema nervioso, todo lo que no se origina en el cerebro, todo lo que se origina por debajo del cerebro es involuntario. Por ejemplo, los reflejos son algo involuntario y fíjense que no pasan por corteza cerebral. Entonces, cuando ustedes leen, por ejemplo, que en el libro dice tal cosa es subcortical, te está diciendo que es por debajo del cerebro y que por lo tanto es algo involuntario, es algo a nivel subconsciente o inconsciente. En este caso, este estímulo se origina en la formación reticular, no se origina en la corteza cerebral como esta, y por lo tanto es algo que sucede de manera involuntaria. Entonces, recordar obviamente, si vamos a evaluar el facial, también tiene su reflejo que vimos. El toque de la esclerótica estimula al nervio trigémino y a través del fascículo longitudinal facial se comunica con el facial a través del fascículo longitudinal medial, perdón, se comunica con el facial para contraer el músculo orbicular de los párpados. Entonces, esa fue la vía del núcleo motor. Ahora, la vía parasimpática, ¿verdad? Tiene lo que es la segunda neurona, ¿verdad? En el núcleo salivatorio superior. Siempre la primera es algo involuntario, que viene de otro lado, que viene a estimular a las glándulas. Entonces, por eso ponemos segunda neurona, núcleo salivatorio superior, ¿verdad? Que es este que tenemos aquí. Sale y como les he dicho, las fibras parasimpáticas sí tienen un núcleo. Siempre tienen un núcleo donde hacen escala. Entonces, aquí viene, ¿verdad? Pasa por el ganglio pterigopalatino y por el ganglio submandibular. Allí hacen sinapsis y entonces cuando finalmente llegan a las glándulas respectivas, a las lagrimales y a las submandibulares. Ajá. Si llegaron a ver mis videos de regiones profundas de la cara, ¿verdad? Ahí hablábamos de la fosa pterigomaxilar y que en la fosa pterigomaxilar estaba un señor que se llama ganglio esfenopalatino, que es este mismo ganglio pterigopalatino, que es este que está aquí. Este ganglio, ¿verdad? Va a contener fibras del facial. Fíjense que él va a dar como tal todos estos nervios que están aquí, ¿verdad? Y fíjense que él tiene aferencias. El ganglio esfenopalatino tiene aferencia, es decir, recibe del plexo carotidio, del nervio facial a través de una rama que se llama petrosa superficial mayor, ramas sensitivas del glosofaringio, que es el noveno par,
y ramas de el trigémino, su segunda rama, que es la maxilar. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les más o menos les dije lo de la cuerda del tímpano? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí está el ganglio geniculado, ¿ve? El ganglio geniculado que es el tercer par, perdón, que es del séptimo par. Entonces, por aquí viene la del gusto. Aquí viene el facial, ¿verdad? Y entonces el facial da una ramita que se llama cuerda del tímpano, que es la que le va a dar la cola, se va a ir con el nervio lingual, que es de la rama mandibular. ¿Ve? Entonces, con eso, él llega, estos axones que son del séptimo par, llegan a la lengua. Aquí los vemos igualmente. Fíjense, esta maraña aquí al principio no se entiende, pero fíjense. Este dibujo es este mismo dibujo. ¿Ve? Fíjense aquí, séptimo par. Este es séptimo par aquí. Ganglio geniculado. Ganglio geniculado. Este, el séptimo par, recuerden que entra en el agujero, en el conducto auditivo interno. Esa es la manera como él sale del cráneo, que es este que está aquí. Ganglio geniculado. Después da esta curvita. ¿Ves? Esta curvita que está aquí. Después da la cuerda del tímpano. Aquí está dando la cuerda del tímpano. ¿Ves? Y entonces la cuerda del tímpano va y agarra la cola con la rama mandibular del trigémino. Y entonces es cuando él llega a la lengua. Y entonces recibes la sensación del gusto y entonces sube por este recorrido hacia el facial. ¿Ves? Por supuesto, como es algo sensorial o sensitivo, siempre tiene un ganglio donde comienza, donde está la primera neurona, que es en el ganglio geniculado. ¿Ves? Aquí está lo que les estaba diciendo, que a través del nervio petroso mayor, él también, o sea, que es rama del facial, también da inervación al ganglio pterigo-palatino. Aquí está otra vez, bueno, voy a haberlo explicado aquí que estaba más cerquita, pero bueno, aquí está otra vez el facial, ganglio geniculado, esto es la vía del gusto, ganglio geniculado, cuerda del tímpano y se une con la rama mandibular del trigémino hacia la lengua. Entonces, aquí está este mismo dibujo, facial pasando por aquí por dentro del oído, ganglio geniculado, da la rama del tímpano, la cuerda del tímpano, perdón, y cae con el nervio mandibular, rama de el nervio mandibular, el nervio lingual, rama del nervio mandibular, rama del trigémino. Entonces aquí está la vía de el gusto, ¿verdad? Primera neurona, ganglio geniculado, porque aquí están los axones en la lengua. ¿Eh? Vienen aquí, que son estos mismos, también del paladar. Vienen aquí, primera neurona, ganglio geniculado. Segunda neurona, no es el ganglio salivatorio superior, porque verdad que esto es verde. Segunda neurona, tracto solitario, que está aquí. Y tercera, por supuesto, él va a subir al tálamo. Aquí de una vez explica también la parte motora, ¿verdad? Que sería este la segunda neurona del nervio del núcleo del facial, que le da la vuelta al sexto, sale y entonces va para la parte motora. Aquí está otra vez lo del gusto. Fíjense que el gusto se recibe a través del séptimo par, el noveno par y el décimo par. Entonces, a través del séptimo par, ¿ve? La cuerda del tímpano y llegamos ganglio geniculado y llegamos entonces al tracto solitario. Aquí hace sinaxis con la segunda neurona y sube. ¿Ve? Sube por aquí, por el tallo encefálico, hasta llegar a el tálamo. Y del tálamo llega al área, en la corteza cerebral, la parte del gusto. Subiendo y llegando. Entonces ahora sí podemos entender este meme. ¿Qué le dice el nervio facial al trigémino? Ok, te llevas las ramas de la cuerda del tímpano, pero
el gusto es mío. ¿Ve? Origen aparente, como ya se los he dicho, surco protuberancial inferior, salida del cráneo por el conducto auditivo interno. El conducto auditivo externo es como tal por donde escuchamos, que se puede ver, pero el conducto auditivo interno está debajo del cerebro, en la base del cráneo. Por allí salen 7 y 8. Ahora, el facial tiene una particularidad, que él entra por ahí, él entra allí, hace un recorrido y cuando ves por debajo del cráneo, sale por otro agujero diferente porque hace un recorrido a través de un conducto. Entonces sale por un agujero diferente que se llama estilomastoideo. Por allí sale el nervio facial. Entra por aquí, por el conducto auditivo interno, aquí, y sale por aquí. Agujero estilomastoideo. ¿Se acuerdan que yo les dije, aquí está, estas bolitas que están aquí, son los núcleos del facial, el núcleo motor del facial. Aquí arriba está la corteza cerebral. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que cada núcleo estaba dividido en dos ramas? En dos partes, que llamaremos, ¿verdad? Núcleo superior y núcleo inferior. Núcleo superior, núcleo inferior. Entonces, por eso es que están viendo ahí que son dos neuronas, una que está arriba y una que está abajo. Entonces, fíjense que la corteza cerebral izquierda, ¿verdad? Tiene una neurona, ¿verdad? Que va a inervar, o sea, tiene una vía corticonuclear, una vía piramidal, que va a inervar la parte superior del núcleo contralateral, del núcleo derecho. La parte superior del núcleo del mismo lado, el núcleo izquierdo. Y va a inervar también la parte inferior del núcleo contralateral. Asimismo, ¿verdad? La otra corteza cerebral hace lo mismo. ¿Qué pasa? Que si ocurre una lesión, ¿verdad? Aquí, a este nivel, es decir, a nivel cerebral, por ejemplo, ocurre una isquemia, es decir, que disminuya la sangre a ese nivel, que es lo que se llama un SB isquémico, o más bien un SB hemorrágico, como vimos anteriormente el traumatismo craneoencefálico, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, eso va a dañar estas neuronas, esas tres neuronas, esas tres tipos de neuronas. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder en ese caso? Como esta, ¿verdad? Inervaba aquí al núcleo contralateral superior, pero también está inervada por este lado, esta neurona va a seguir sirviendo. ¿Ve? Esta se va a dañar. Esta venía al núcleo superior de su mismo lado. Pero como este núcleo, esta neurona también la sigue inervando, va a seguir funcionando. Pero esta que va para el núcleo inferior del otro lado, ¿ve? Esta neurona inferior, el núcleo inferior del otro lado, no tiene quien la respalde. Por lo tanto, esta va a quedar sin inervación. Es decir, que el paciente no va a poder movilizar la parte inferior de su cara, porque resulta que estos dos núcleos, o sea, las dos partes del núcleo, la parte superior y la parte inferior, es porque van a la cara superior, a la parte superior de la cara, y la otra va para la parte inferior. Ponemos una carita aquí. La parte inferior del núcleo va a la parte inferior de la cara. La parte superior del núcleo va a la parte superior de la cara. ¿Eh? Entonces, fíjense que a pesar de que yo dañé estas dos neuronas se dañaron,
pero como la parte superior del núcleo, como las partes superiores del núcleo están inervadas por la otra corteza cerebral, no les pasa nada. Es decir, la parte superior de la cara sigue igual, sigue bien, pero la parte inferior de la cara del otro lado, como no está respaldada por la de su mismo lado, se daña. Y entonces el paciente va a tener parálisis facial de solamente la parte inferior del otro lado. Eso es lo que se llama una parálisis facial central. Central porque ocurre en el sistema nervioso central. Por eso se llama parálisis central. La parálisis central periférica, ¿verdad? Ocurre en la segunda neurona, es decir, la neurona que ya sale del núcleo. Por ejemplo, que se comprima aquí cuando ya salió del núcleo, se comprime. ¿Qué pasa? Se comprimen las neuronas, tanto las que vienen del núcleo superior, perdón, del núcleo inferior, como las que vienen del núcleo superior. Como ya salieron y ya la corteza cerebral dio lo que iba a dar, al cortarse la comunicación, al dañarse esos axones, ya no hay nada que hacer. Entonces, el paciente va a tener parálisis facial del mismo lado, tanto a nivel superior como a nivel inferior. Entonces, esto es una parálisis facial periférica porque ocurre en el sistema nervioso periférico. Es decir, que la parálisis facial central da una manifestación menos grave. La parálisis facial central da manifestaciones menos graves, pero el paciente está más grave como tal porque le está sucediendo un SB. ¿Ven? En cambio, la parálisis facial periférica da una manifestación más fuerte en que se le paralizó la cara completa, pero no le está sucediendo nada al cerebro como tal. El daño se sufrió fue en el nervio. ¿Está otra vez? Fíjense cómo el núcleo, la parte superior del núcleo en el tallo está inervada por los dos lados, pero la parte inferior está inervada solo por el lado contralateral. De tal manera que cuando hay un SB, una parálisis facial central, se va a manifestar en que la parte superior se va a seguir moviendo porque la mueve la mueve la de su mismo lado, pero la parte inferior no tiene nadie que la respalde porque esto se cortó y por lo tanto el paciente va a manifestar solamente parálisis inferior de la cara. Se le cae el labio, ¿verdad? Se le cae el labio, la comisura labial. Pero el de la parálisis facial periférica, en que se paraliza esto aquí, se daña el nervio cuando ya ha salido del núcleo, se dañan las dos partes y por lo tanto el paciente va a presentar tanto caída de la comisura labial como caída de la comisura orbitaria, es decir, y hasta se le van a salir las lágrimas y todo porque todo eso se desinervó. Igual lo vemos aquí, fíjense. Aquí está el núcleo motor principal, la parte superior y la parte inferior. Y la parte superior está inervada tanto de este lado, de su mismo lado, como del lado contralateral. En cambio, la parte inferior está inervada solamente de la parte contralateral. La roja, que es de este lado, no le llega a la inferior. De tal manera que entonces cuando ocurre una lesión central en el cerebro, ¿verdad? Ocurre esto, se dañan estas neuronas. ¿Qué va a suceder? Esta parte de la cara, ¿verdad? Esta parte de la cara va a estar respaldada por la del otro lado, pero esta parte de la cara no. Por lo tanto, el paciente va a tener caída de la mitad inferior de la cara. En cambio, cuando el daño es periférico,
ya no llega impulso nervioso ni arriba ni abajo. Por lo tanto, el paciente va a tener completa parálisis de la cara, de la hemicara, pues. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, estoy completamente a la orden. Este es mi profesor de introducción a la práctica médica, con que me quedó la materia. Creo que ya se los había presentado, creo que fue en médula espinal. Ajá. Él se graduó de médico en Zaragoza y este es su cuadro de la promoción. Cuando, creo que yo estaba como en sexto, séptimo. No, yo creo que como octavo semestre por ahí.